el señor Murgas propone, y apruebo yo, y estoy seguro que Camilo también, algo de desclasificación de historias, señor Murgas. Bueno, Usted conoce mucho de eso. Yo conocí a tu papá, que era muy amigo de mí. No, todavía lo conoce, está 95 años. 95 años, wow. Señor. Que Dios te lo conserve. Era muy amigo de mis tíos y de... ¿Cuál es la pregunta? Los Obarría son de Aguadulce, ¿no? De Pocrí de Aguadulce. Pocrí de Aguadulce. Que la gente de Pocrí reclama su región. Su región. Okay. Sí. De clasificación. Yeyito, tú tuviste... y nunca nos hemos peleado. No hay por qué. No hay por qué hacerlo y... aquí estamos hablando de cosas que, digamos, cuando la entrega de Noriega, tú jugaste un papel. Que nos cuente cómo fue, cómo fue ese tema cuando la entrega de Noriega. La gente no sabe lo que él vivió. Bueno, yo le contaba a Rubén que una anécdota, y me dice que él no la conocía, el hecho de que un grupo de panameños, especialmente tuve la iniciativa de comunicarme con el nuncio que se encontraba de vacaciones de Navidad, José Sebastián Laboa. ¿Y por qué lo llamaste? En su pueblo, en San Sebastián. Porque teníamos una estrecha relación, porque yo viví dos meses en la nunciatura y mantenía un vínculo con él, muy estrecho. Fue mi mentor, fue mi consejero y fue un gran amigo. Y en el día que sucede la invasión, el secretario de la nunciatura, Joseph Spiteri, hoy día nuncio en Sri Lanka o en uno de estos países, me dice: hay que localizar al nuncio y traerlo a Panamá. Digo, ¿cómo vamos a hacer? Me dice, bueno, está en San Sebastián. Yo lo llamé, le dio el número, y el nuncio viajó de San Sebastián a Miami, en Iberia. Lo recibimos 3 ciudadanos, Guillermo Sánchez Borbón, Roberto Eisman y mi persona, y luego con el apoyo de la seguridad del aeropuerto y de la policía de Miami, autorizaron que lo recibiéramos en la puerta de embarque de donde llegaba el avión de Iberia. Inmediatamente fue trasladado a una base militar, porque ustedes recordarán que no había... Todo esto ocurre después de la invasión. Después de la invasión, días después. Y antes de terminar el año 89. Y en esa forma lo acompañamos a la base militar, esperando que un avión militar lo trajera a Panamá. Anécdotas como aquella que recibe una llamada del Departamento de Estado, en la cual me preguntan quién se va a hacer cargo de los gastos de traslado del nuncio a Panamá. Digo, vaya, pregúntele al presidente Bush, porque me parece que es una responsabilidad de ustedes. Detalles como ese que tú dices, bueno, en un momento tan grave me va a preguntar cuánto cuesta, quién va a pagar la cuenta del traslado del nuncio a Panamá, del avión. ¿Quién le va a pagar al cargamaleta? Entonces, ¿qué más? Sí. Pero bueno, detalles de esa naturaleza, y el nuncio llegó a Panamá, nos contaba que le pusieron un chaleco antibalas porque pudo haber balas antes de aterrizar, se le perdió el maletín donde tenía una cruz muy importante del siglo XVIII. Es que el nuncio fue el primer obispo vasco. Parece que lo nombran obispo vasco después de la muerte de Franco, porque Franco no quería a los vascos. A ver, eso es lo importante. Y lo otro que era muy significativo, los primeros días de enero, cuando Noriega se iba a entregar, yo desconocía que se iba a entregar, pero recibo una llamada de una periodista latinoamericana que se llamaba Marlene Fernández, creo que era Globovisión, y me dice, me llama como a las 10 de la mañana, dice: mira, te estoy llamando de la Casa Blanca porque aquí se acaba de dar una información de que se están haciendo gestiones para que Noriega viaje a España en un avión militar español. Dije, bueno, ¿qué me puedes decir de eso? Yo desconozco qué es lo que está pasando, pero te voy a averiguar. Y llamo al nuncio a Panamá, a la residencia en la nunciatura. Yo estaba en Miami, en mi casa. Y esto me dice, ¿cómo? Hay otra agenda, eso no puede ser. Yo desconocía que había otra agenda, de que en el día de ese día particular, creo que era 4 de enero, o uno de esos días, ya se había decidido la entrega de Noriega a la DEA, a las fuerzas militares de los Estados Unidos, y que se estaba esperando el recibo del uniforme que él había pedido. Así que había hasta el último minuto esfuerzos para poder trasladarlo de una manera distinta a un país como España, que se ofreció como lugar para recibirlo. Sin embargo, pues lo que te indica es que habían corrientes diferentes
negociando la salida del general Noriega en esos días. Noriega tenía algo hablado con los norteamericanos. Mira, habían conversaciones, siempre hay conversaciones, y habiendo vivido en los Estados Unidos, los hilos del poder son diferentes en el Departamento de Estado, en la DEA, en la CIA, y los militares actúan de una manera, cada uno de sus intereses, pero no eran los intereses de los panameños, eso sí te lo puedo decir. Ellos actuaron por diferentes razones, y lo he dicho innumerables veces. ¿Qué razones tuviste? Yo creo que hay como 4 razones que ellos tuvieron. La inseguridad que tenían los civiles americanos que vivían en Panamá, la transferencia del Canal de Panamá 10 años después a un gobierno que ellos consideraban lejano y no amigable a Estados Unidos, el tema del narcotráfico y la incidencia de este tema y el lavado de dinero en las cúpulas de las fuerzas de defensa, y circunstancias, y la inseguridad de los panameños también. Pero fundamentalmente no era el problema de la democracia, eran los intereses de ellos los que estaban en un momento dado coincidiendo con los intereses de los panameños. Mira, en el libro Los Comandantes, que tú no has leído, de Bob Woodward, te lo recomiendo. Sí. Woodward tiene el testimonio de Cheney para abajo. El único con el que no habla es con el presidente ni el vicepresidente. Y él dice, la gota que derrama el vaso es un militar que un choque, como que muere en una colisión, y sospechaban ellos que había sido a propósito, o sea, lo había colisionado, creo que era un camión militar, una cosa así. Entonces ahí comienza, el primer punto comienza ahí. Sí. Y que ultrajaron después a otro más, es lo que dice el libro, ¿no? El testimonio de ellos. Mira, yo creo que tenemos que mirar hacia la historia de Panamá. La independencia o la separación de Panamá de Colombia se produce no porque estaban apoyando el movimiento separatista de los panameños, sino porque tenían interés en construir el canal y no lo podían firmar con los colombianos, y por lo tanto habían dicho que no. Y por lo tanto vieron una oportunidad de apoyar un movimiento separatista en sus intereses para lograr la firma de un tratado que posteriormente tuvimos que reemplazar, y que se dio la firma en 1977. Así es que los intereses del gobierno de los Estados Unidos se alinean con los intereses locales cuando su interés está primero. Ahí dice la señora Thatcher, Margaret Thatcher dijo, nosotros no tenemos amigos, tenemos intereses. Usted recuerda esa frase famosa, ¿no? Bueno, esa es la realidad no solo en los Estados Unidos. No, en todas las potencias. La diplomacia se maneja por intereses. Así es que esperemos que todavía prevalezcan los principios y los valores a la hora de las tomas de decisiones. Ahora, ¿y cuándo tú regresaste, Yeyito? Bueno, recién la invasión, el expresidente y hoy difunto Carlos Rodríguez estaba en Miami, y el presidente Endara lo nombra embajador en Washington, y él me pide que lo acompañe a abrir la embajada, y entonces por eso, y porque mis hijos se encontraban en la escuela también en aquel momento, yo me traslado a trabajar en la embajada de los Estados Unidos, diplomático a la carrera. De Panamá. Sí, la embajada de Panamá en los Estados Unidos. Okay. Con Carlos Rodríguez de embajador. Y así fue como 5 meses después, cuando mis hijos terminan la universidad, y él renuncia porque no podía continuar, ya que él era residente de los Estados Unidos y tenía que poner en escrow, o tenía que poner ¿cómo se dice? Tenía que entregar sus acciones del banco Dayland Bank, donde él era el presidente. No podía tener una función de embajador y de diplomático y tener intereses empresariales en unas empresas norteamericanas. Es un país de leyes. Un país de leyes, y le pidieron su renuncia. Entonces él tuvo despojarse de su residencia americana, lo cual él no quiso. Así es que en esas circunstancias él termina, y yo regreso a Panamá en abril-mayo de 1990. Cuando llegas al país, ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es? Bueno, yo estuve viniendo en el interés, pero bueno, la reconstrucción del país, y posteriormente acepto dirigirle al presidente Endara el Fondo de Emergencia Social. ¿Y te tocó ver la huelga de hambre ¿De quién? Del presidente Endara? Bueno, eso fue antes. Que es un misterio, ¿no? Eso fue antes, no sé cuánto rebajó, pero eso fue antes. ¿Por qué fue la huelga de hambre? Porque él lo habían violentado en el Parque de Santana, cuando hubo una caravana. No, pero son 2 huelgas de hambre. La huelga de hambre cuando es presidente. Esa no me acuerdo. Sí, cuando es presidente, él se mete en catedral. ¿Pero por qué fue la huelga de hambre? Bueno, es un misterio. Pero dice que es contra los norteamericanos. Porque los norteamericanos estaban muy metidos en la presidencia. Él lo sacó. Y él hizo la huelga de hambre para sacarlo. Pero te tocó vivir la pelea de el doctor Arias Calderón y
y el Endara, presidente Endara Endara. Caimane. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, Porque fue muy triste esa pelea, ¿no? fue desafortunada porque la alianza A2 civilista se fraccionó y esas circunstancias yo creo que marcaron un cambio en el rumbo que inicialmente se había formado. Y yo creo que esto viene a consecuencia de una serie de acciones que tienen que ver con las investigaciones a uno de los familiares del presidente Endara, las relaciones con el coronel Herrera, que en algún momento dado se hablaba de que se iba a dar un golpe de Estado. Eduardo Herrera. Y algunos malentendidos que se habían dado con diputados y... que se estaban espiando, ¿te acuerdas? ¿No? Que nos estaban espiando las llamadas telefónicas, etc. Las llamadas de los familiares de Endara. Okay. Más o menos esos son los elementos y tú fuiste el primer director de un buen organismo. Del Fondo de Emergencia Social, el FES. El FES. Exactamente. Que después le han cambiado el... Y después fue el Fonesto PAN. FIS, PAN, de todo. Pero sí, tuve la iniciativa no era lo que hoy del PAN. No. El Fondo de Emergencia Social fue una institución que se manejó. Y para el momento era lo apropiado. Sí. Yo estuve 2 años después de terminar de asignar y de promover casi 800 proyectos a nivel nacional de una manera transparente, no hay ningún cuestionamiento en la asignación de esos fondos, que fueron inicialmente 25 millones y después se le agregaron otros fondos del gobierno nacional que subieron casi a 40. Hicimos obras a nivel nacional en todos los corregimientos y yo creo que fue una manera de poder reactivar un país que estaba paralizado con las actividades en los diferentes sectores. Es lamentable que el Fondo de Emergencia Social haya sufrido las transformaciones y los problemas posteriores que terminaron con el PAN y la cantidad de fondos que se robaron en la administración del presidente Martinelli. Por eso hay algunos como Rafael Guardia detenido y que todavía están esperando, y otras personas que todavía deben dar cuenta por todos los fondos, porque se aprovecharon de los recursos de los pobres. Y eso tiene a nombre de los pobres se hicieron muchas barbaridades. No se hicieron, se hacen. Se hacen, sí. Y así es que eso es lamentable. Se hacen. No te llames a engaño. Se hacen y muchos se aprovechan. Hacen el presente. Presente y futuro. Así es que tenemos que ser vigilantes y denunciar cada vez que hay personas que quieran aprovecharse de los fondos bajo la idea de que van a ayudar a los pobres, se ayudan a ellos mismos. Sí. Bueno, y después pudiéramos hacer desclasificar para los gremios también, porque la Cámara de Comercio sí jugó un papel histórico. Yo creo que y yo me siento muy alegre de que muy satisfecho de que la institución continúa siendo un baluarte en la cual hay formación de nuevos jóvenes empresarios que tienen la responsabilidad de seguir orientando. Y no la única de defender sus negocios. No solamente eso, tienen una responsabilidad social, una responsabilidad cívica, y hay que trabajar en conjunto por el bienestar de este país y darles estas oportunidades a todos los panameños que con su esfuerzo logran superarse, no con las dávidas y los regalos y los jamones y estas cosas. Es el esfuerzo y la educación de cada uno lo que logra superarlo en la vida, y eso es lo que en un día como hoy debemos incentivar, la actitud que debemos tomar todos para poder seguir avanzando por encima de las diferencias y por encima de los obstáculos. Tenemos un país grande que tenemos que ayudar a construir. Con ese pensamiento de nuestro invitado Aurelio García, despedimos Infoanálisis el día de hoy. Gracias una vez más por acompañarnos esta mañana. Siempre cuando me quiera invitar. Un placer. Seguro que nos vamos a invitar porque vamos a seguir clasificando cosas que el panameño no sabe, la mayor parte de los panameños. Yo no sabía esa etapa que usted mencionó. Vamos a invitarlo en otra fecha para que nos hable de ese pasado que no debemos olvidar jamás. ¿Ok? El equipo de Infoanálisis. Camila Dames. Rubén Darío Murgas. Y Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias.